Vamos a comenzar entonces con la segunda conferencia de esta mañana. Va a hablarnos Ángela Balvey. El título de su conferencia es ¿Por qué la ficción? Mi taller de escritura. Ángela Balvey es escritora y periodista, es manchega. Su contacto con las letras marca toda su trayectoria vital, primero desde la poesía y la literatura juvenil y posteriormente como articulista y novelista de títulos como Los estados carenciales, obra ganadora del Premio Nadal 2002, o Muerte entre poetas, obra finalista del Premio Planeta en 2008. A ellos podemos sumar Todas las muñecas son carnívoras, de 2006, El hombre del corazón negro, de 2011, La velocidad del mundo, de 2012, o Mientras los demás bailan, de 2014. En 2009 fue la encargada de inaugurar la 60ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, con la conferencia titulada ¿Por qué amo los libros? Y entiendo que este link está también entre el material del campus. Apasionada lectora, no duda en afirmar que los libros le han salvado de dos plagas, el aburrimiento y la soledad. Los dejo con Ángela, entonces. Muchas gracias. Gracias. Sí. Este lo apago, por si acaso. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Siempre que vengo a Cádiz me parece igualmente milagroso que alguien entre en un recinto cerrado y aguarde sentado unos minutos, pudiendo estar al sol, al mar, a la ciudad, esta ciudad maravillosa que tenéis y que tanto envidio. Bueno, el título que he puesto a mi disertación, ¿Por qué la ficción? Y mi taller de escritura va evidentemente sobre el tema del que quiero contaros algo, que es eso, la necesidad de la ficción en un mundo más que nunca tecnológico, como el que nosotros tenemos ahora, en el que las telecomunicaciones han revolucionado completamente nuestra manera de estar en el mundo, no solamente de vivir, de conectarnos los unos con los otros, de formar sociedades, familias, relaciones. La revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años, yo diría que muy pocos años, y vosotros lo sabéis, porque realmente desde hace 5 años, la última vez que yo estuve en Cádiz, con motivo de esta conferencia que se mencionaba, esta conferencia inaugural, bueno, pues por entonces no existían todavía plataformas multimedia de comunicación como pueden ser el WhatsApp, que parece una, no sé, una ligereza mencionarlo, pero realmente ha transformado nuestra vida, está transformando nuestra vida cosas como el WhatsApp, los teléfonos móviles. Lo que la ciencia ficción nunca pudo imaginarse es que las grandes revoluciones iban a venir de la mano de las telecomunicaciones. En una novela de Gibson, que vosotros seguramente conocéis, y si no yo os la recomiendo, que inaugura el ciberpunk, y se llama Neuromante, es un clásico de la ciencia ficción, un clásico rompedor en el que el género de repente expande sus fronteras. Es una novela, creo, de los años... Ahora no me hagáis mucho caso, pero puede ser de los años 80 o anterior. Bueno, esto no lo recuerdo bien, pero en cualquier caso es un hito de la ciencia ficción, del ciberpunk. Se inaugura el ciberpunk y, sin embargo, en esa novela los protagonistas de Neuromante, cuando iban a comunicarse los unos con los otros, iban a una cabina de teléfonos. O sea, había una cabina de teléfonos siempre por allí y si no, el personaje la buscaba para comunicarse, para mandar mensajes. O sea, la gran falla, la gran falta de previsión de la ciencia ficción, que siempre anticipa cosas, lo mismo que Julio Verne anticipó tantas cosas en nuestra vida cotidiana y en las revoluciones tecnológicas que vendrían después de él,
ha sido no prever que nuestra manera de revolucionar la historia y de revolucionar la vida de los seres humanos iban a ser las telecomunicaciones. Esto es algo en el que ha fallado todo el mundo. Cuando yo era pequeña, en los años 70, la gente pensaba que el futuro era un futuro de colonias en Marte, en la Luna. Entonces yo hacía previsiones, era niña y pensaba, bueno, pues cuando yo viva en la Luna, ¿cómo voy a criar a mis hijos en la Luna? Porque yo evidentemente tendré que tener una familia, tendré que instalarme en la Luna, ¿cómo voy a tener yo un jardín en la Luna? Eran cosas que yo me planteaba, ¿no? Siendo niña. ¿Cómo va a ser mi jardín en la Luna, ¿no? Ese era el futuro tecnológico de la humanidad pasaba por la conquista de otros mundos, de mundos cercanos o lejanos, como Marte. Marte, digamos que formaba la conurbación del sistema solar, ¿no? En la que la ciudad, para mí, era la Tierra, la gran ciudad, y los que nos íbamos al extrarradio éramos los que íbamos a tener el pisito en la Luna o el jardín en la Luna, y si no, el Marte, que iba a ser todavía más barato, ¿no? Yo, pensándolo bien, tenía grandes reflejos pensando en lo de la especulación inmobiliaria que vendría después, pero no me di cuenta, ¿no? En su momento no me di cuenta, aunque ya lo anticipaba de alguna forma. Bueno, pues es verdad que no hemos sabido prever eso, de revolucionar la vida, la historia, la política, la sociología, la economía, que ha supuesto la comunicación, la telecomunicación. Esas son las grandes revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo, son las de las telecomunicaciones. Entonces, uno se plantea ¿de qué sirve la ficción en un mundo así, ¿no? Yo me lo planteo porque yo me dedico, entre otras cosas, a escribir ficción. Y me digo, ¿de qué sirve la ficción en un mundo en el que la realidad, no me atrevo a decir la verdad, porque la verdad es otra cosa, se ha hecho casi pornográfica? Quiero decir que esta vida en la que se despieza y se desmonta cualquier acto, cualquier tipo de fenómeno, cualquier tipo de relación, hasta unos extremos casi forenses, digamos, para mí tiene todos los síntomas de una sociedad pornográfica en el sentido del desvelamiento y del descubrimiento hasta lo más insospechado, hasta sus últimas consecuencias. Entonces, en este mundo tan aplastado por la realidad, que no por la verdad, ¿qué sentido tiene la ficción? ¿Qué sentido tiene un escritor que cuenta historias, que fabula? Las historias, las fabulaciones son mentira por propia definición. Y sin embargo, pensamos que la verdad, que la verdad no tiene relato, y sin embargo lo tiene. La verdad también tiene su relato. Y ese relato tiene que ser puesto sobre el papel, en mi caso, nunca mejor dicho, y tiene que ser contada. La verdad se cuenta también a través de la mentira y, desde luego, la verdad, desde la historia del ser humano civilizado, para mí civilizado, perdonad la presunción, es cuando escribe, cuando empieza a escribir. Bueno, pues es el relato que mejor ha contado la verdad, siempre ha sido un relato de ficción. Y eso es así desde que escribimos y desde que podemos dejar constancia, desde que dejamos acta. Un notario de la realidad no siempre es alguien que hace esa certificación casi forense que decía yo de lo que ha pasado, sino que, pues, Jane Austen, por ejemplo, contaba mejor la verdad de su tiempo que probablemente los historiadores de su tiempo. Y la cosa es que ahora mismo sigue vigente ese relato de Jane antes que la de algunos historiadores o la mayoría de los historiadores de su tiempo. Con lo cual, a mí me parece que sí que es necesario esa ficción, ese ficcionar y ese contar un relato de mentiras que están hablando de la verdad, va a seguir siendo necesario mientras el ser humano siga siendo pensante, que a lo mejor no siempre lo va a ser, ¿no? Pero va a ser necesario mientras siga siendo pensante.
y mientras siga teniendo criterio, mientras siga teniendo imaginación y siga teniendo por lo menos aspiración de libertad. No digo ya que sea libre, sino que tenga aspiración de libertad. Entonces, plantearse el por qué la ficción, para mí, es un ejercicio que un escritor debe hacer, sin lugar a dudas. ¿Qué hago yo en el mundo? Además, en un momento en el que esa revolución tecnológica de la que estamos hablando, esa revolución en la telecomunicación, está poniendo en cuestión su valor dentro de la sociedad y está poniendo en cuestión el valor de su producto. Bueno, no el valor, miento, sino el precio, porque en nuestros tiempos la gente tiende a confundir valor y precio y ese es un error muy básico que nunca se debe cometer, que cualquiera que tenga un poco de juicio no debe cometer. El valor y el precio no tienen nada que ver. Pero, ¿cuál es el precio del trabajo de un escritor que además escribe ficción? En un mundo en el que el relato ficticio, bueno, el relato ficcional, digamos, está devaluado. Lo vemos, por ejemplo, en la televisión. La televisión es una máquina también de relatar y de contar. Y podemos darnos cuenta cómo durante una época muy larga la ficción que salía a través del televisor, pues hablo de los culebrones, las series, las películas, las TV movies, todo esto, digamos que estuvo como de capa caída, y fue la telerrealidad la que empezó a tomar protagonismo. Los reality shows que ahora mismo viven todavía un gran momento, como podemos ver. Pero era como si, de alguna forma, la televisión estuviera diciendo que el relato construido como ficción, con voluntad de ficción, no interesaba ya, porque lo que interesaba era la realidad. Interesaba la telerrealidad, interesaba el reality show, que con su denominación ya iba indicando algo, ya iba indicando una vocación de espectáculos. Yo digo que estoy haciendo un reality show, el show es espectáculo y lo que estoy haciendo es construir un espectáculo de la realidad. Y al construir espectáculo, tú estás montando un relato. Esto diría también Guy Debord, ¿no? Vivimos en esa sociedad del espectáculo, el reality show toma el podium, se sube al podio de los relatos que se construyen en televisión y dice que ha venido para quedarse y que el rey es él, el reality. Lo que yo antes enlazaba un poco con ese análisis forense de la realidad, que es pornográfico a mi modo de ver, porque llega hasta sus últimas consecuencias. Y sin embargo, en los últimos tiempos, si vosotros lo estáis viendo, de nuevo la ficción está volviendo con mucha fuerza, además. Empieza a amenazar todos esos realities que antes se fabricaban, digamos, con gente anónima. O sea, las celebrities habían quedado un poco postergadas y de repente era la gente de la calle, los espectadores, los que antes eran espectadores, se hacen protagonistas. Eso es parte también de un fenómeno de democratización que tiene que ver con la economía, con la política, con la evolución de la sociedad y con la evolución tecnológica de la sociedad. De repente es el espectador, es el que toma el papel protagonista y de repente es la clase media la que intenta ser protagonista político de la historia. Y eso se ve, yo lo veo también, por ejemplo, en las monarquías europeas. Vosotros podéis ver cómo las monarquías europeas, sus vástagos, los principitos europeos, se están casando con la clase media. O sea, con una periodista en España, de la periodista en España hasta la stripper sueca esta. O sea, hay un asalto de la clase media a las instituciones más elitistas de la sociedad. Eso forma parte de un proceso de democratización absoluto que están viviendo Occidente.
y que quiere decir que las clases medias, bueno, ya no tanto las clases medias, que están en franco peligro de extinción, sino que los consumidores quieren ser protagonistas de la historia. Desde el momento en que quieren vestirse bien en Zara, que democratiza la moda y la pone al alcance de cualquiera, hasta el momento en el que una persona de clase media llega a una alta institución del Estado, de estas anacrónicas que tanto se dicen, pero que siguen estando ahí en lo más alto, en el cenáculo social, ¿no? Y que bueno, conquista la institución monárquica, la monarquía. Bueno, todo ese proceso, los protagonistas han cambiado. Los protagonistas han cambiado, ya no somos, nosotros ya no somos los mismos, como decía aquellos, no somos, los libros ya no tienen los mismos protagonistas, ya no son condes, ya no son duques, ya no son ni siquiera burgueses, ya no es ni siquiera la burguesía ilustrada la protagonista, la que tiene los medios de producción, como decía Marx, sino que es el consumidor, porque ya habríamos de hablar quizás en términos económicos, no en términos de clases sociales, sino en términos de consumo y de producción económica. Bueno, somos nosotros los que tomamos el protagonismo de todo lo que importa en la historia del ser humano. Entonces, cuando parecía que esa democratización se había consumado hasta sus últimas consecuencias y que el reality show era, de alguna forma, la manera de expresarse que tenía la televisión y que tenía el relato televisivo, aparece de nuevo la ficción. Y vosotros, como decía antes, podéis comprobarlo, ¿no? Como de nuevo en las televisiones, las teleseries están arrasando. Hay como una necesidad de tener de nuevo historias, que la mentira, que la ficción pura ocupe su lugar, como si la echásemos de menos. Esta cosa que creía yo que un escritor ya no tenía razón de ser, un fabulador, un contador de mentiras, un contador de cuentos, de nuevo parece ser necesario, en un momento en que su valor es bien bajo, como yo decía, ¿no? Porque lo que hace un escritor ahora mismo, el escritor de libros, no el escritor de relatos audiovisuales, pero el escritor de libros, hace libros que están muy devaluados, ¿no? Perdón. Están muy devaluados. Bueno, esto antes no pasaba, hace muy poco no pasaba esto, que te interrumpiesen justo en el... Pero bueno, es que ahora el teléfono también sirve de reloj, sirve de todo, sirve de alarma, sirve de ordenador, sirve de todo. Claro, la gran revolución es esta. Bueno, como decía, ese escritor que escribe libros que parece que están, bueno, el que no se baja un libro, bueno, es ¿quién compra libros hoy día? Bueno, y los escritores seguimos haciendo libros. Yo me planteo si somos seres a extinguir, claro, porque si tú encaminas tu vida a producir cosas que no valen nada, no que no tengan, no que no tengan valor, que no cuestan nada, no tienen precio cero, pues ¿para qué sirve que lo hagas, ¿no? Te puedes dedicar a otros menesteres que por lo menos te sean remunerados. Pues yo, por ejemplo, podría dedicarme a ir por los pueblos y lo mismo que va de vendo chatarra, que a mí me despierta en el Extrarradio de Madrid todos los fines de semana, o sea, compro chatarra, el chatarrero, bueno, pues yo podría ir por los pueblos diciendo, pues le escribo a usted la historia de su vida en 50 páginas, encuadernado con piel de tafilete, señora, de tafilete, ¿no? O me podría ofrecer para ir a amenizar comidas familiares, pues puedo ir a un sitio y decir, oiga, ustedes son una familia que se lleva... Yo ya escribí un artículo sobre esto, me estoy autocitando, pero bueno, ustedes son una familia espantosa, se llevan muy mal, los dejan juntos y acaban peleándose, tal, pues contrátenme a mí y yo no puedo ir a dar conferencias porque nadie sabe que es un escritor, para que ya nadie quiere oírme, pero yo a su casa sí puedo ir y le puedo contar cosas. Yo soy divertida, tengo conversación, pues, le puedo rebatir
bajar la tensión, esta tensión familiar que se crea en el que cuando ya llegan los postres están a punto de saltar y estrangularse los unos a los otros porque no están muy bien avenidos y tienen posibles para pagar unos eurillos para que un escritor les amenice y le haga más distendida la comida, pues, por ejemplo, ese es un trabajo que puede hacer un escritor. Les puede contar 1000 historias inventadas o no inventadas, porque a veces hay algunas que son tan estrambóticas que solamente con relatarlas ya parecen ficciones locas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace un escritor hoy día? Yo creo que, a pesar de que la economía haga presagios aciagos sobre el presente o sobre el futuro, el escritor sigue siendo un elemento sustancial de la sociedad humana. Y lo que probablemente esté cambiando sea el libro y su manera de comercializarlo, porque de la tablilla sumeria al ebook pues ha habido un gran salto. Se ha sufrido transformaciones, el continente ha sufrido transformaciones, pero el contenido sigue siendo el mismo. Y el escritor sigue siendo ese sabio sentado del que hablaban los clásicos, que se sentaba, nunca mejor dicho, en medio de la plaza, del ágora pública, y miraba y extraía conclusiones y las contaba en forma de parábola para que las entendiera la gente que no era licenciada o su propia madre, y le explicaba las cosas de la vida, digámoslo con esta expresión un poco grandilocuente, pero que también es perfectamente entendible. Y de esa forma mejoraba la vida de sus coetáneos, de sus contemporáneos. Mejorarla, yo lo digo porque a mí, mi propia vida, ha sido extraordinariamente mejorada por escritores. Yo siempre me defino antes como lectora que como escritora. Si alguien me quiere pedir opinión y si me quiere decir ¿usted qué es? Si alguien me preguntara, ¿usted qué es? ¿Qué es en esta vida? Pues yo probablemente respondería que soy lectora. Soy lectora. Para mí ese es el gran hallazgo de mi vida. Para mí ese es el gran logro de mi vida. Haberme hecho lectora para mí supone el culmen de mis aspiraciones. A lo mejor es que era modesta y finalmente ya renuncié a tener jardines en la luna. No sé lo que sea, pero es verdad que esa es mi gran conquista, ser lectora antes que escritora. Esa es mi gran conquista, ¿no? La gran conquista de mi mente, porque con el cuerpo conquistamos pocas cosas, lo que nos es posible y lo que nos... pocas cosas, no podemos expandirnos como el universo. Bueno, algunos sí, yo tengo un primo que sí, que se está expandiendo igual, pero es porque come muchos donuts. Pero normalmente no puedes expandirte tanto, ¿no? Entonces, sin embargo, con tu cabeza sí que puedes conseguir algunas cosas. Y yo he conseguido ser lectora. Y como lectora, pues sigo teniendo la gran aspiración, la que tienen los grandes lectores, porque soy una gran lectora, de escribir algún buen libro un día. Entonces, yo creo que la mayoría de los lectores que he conocido, que son muy lectores, muy voraces, grandes lectores, siempre han soñado con escribir algún libro un día y que sea medianamente bueno. Y no tienes por qué, porque realmente no hay necesidad de escribir libros. El mundo probablemente siga siendo el mismo, pero de leerlos, para mí sí. Y como lectora, pues he hecho grandes conquistas y además me he dado cuenta de que mi vida ha sido mejorada por los escritores que he leído. Ha sido sustancialmente mejorada. Esa aspiración de la que yo hablaba, de que un escritor piensa, está aquí y puede mejorar un poco la vida de sus contemporáneos, y bueno, y si tiene suerte y pasa el canon y le pasa el tiempo por encima y sus libros sobreviven, pues incluso puede mejorar la vida de algunos otros que vengan después de él. Lo mismo que siguen mejorando la mía Mark Twain o Herman Melville o Cervantes
o yo qué sé, tantos otros, pues ¿por qué no? Algún día alguien en su casa dentro de 200 años todavía puede coger un libro mío, no sé si en qué formato, pero al paso de barbarie que vamos probablemente ya hayamos vuelto a la tablilla sumeria y entonces esté leyéndolo allí como los picapiedra, ¿no? O sea, nada de ebook ni nada, sino que ya hayamos acabado con todos los recursos y ya estemos en la tablilla sumeria otra vez. Bueno, pues entonces a lo mejor coge la tablilla sumeria, que pesará, yo imagino, y espero que sea reciclable, y leerá uno de mis libros y se reirá o se emocionará y será feliz. Y ese rato de felicidad seguramente le hace mejor o le hace pasar el tiempo mejor, ¿no? Su tiempo sobre la tierra, que es corto y escaso. Entonces yo creo que la ficción sigue siendo perfectamente válida y va a seguir siéndolo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Mientras seamos seres civilizados o pongan ustedes una legión de comillas y luego civilizados y otra legión de comillas, ¿no? Mientras tanto, pues probablemente sí que lo siga siendo. Ahora, cuando un escritor decide, como es mi caso, o un lector decide que quiere ser escritor y consigue más o menos ser escritor, bueno, pues luego también hay una forma de trabajar. Hay que trabajar. No se puede ser escritor y no leer, aunque yo conozco a varios, a más de los que me gustaría incluso, que son escritores y no son lectores. Yo no entiendo que se pueda escribir sin leer, lo mismo que no entiendo que se pueda ser carnicero vendiendo nueces y solamente, ¿no? O sea, no. Pero bueno, pues nuestros tiempos son raros. Bueno, pues una vez que eres escritor, tienes que escribir y, por tanto, tienes que trabajar. Y esa es un poco la parte de mi charla de la que quería hablar, pero no sé si el tiempo me va a dar para ello. No, porque sí, pero quiero decir, lo que yo tenía previsto era muy largo, porque me lo tenía escrito. Normalmente no, me gusta tener una guía y me tenía tal. Y entonces, en mi taller literario, digamos, yo recurro a la historia de la literatura para que me ayude, para que me dé inspiración cuando estas cosas que se dicen de, bueno, la pantalla en blanco o la página en blanco, antes era la página, ahora ya es la pantalla, en cualquier caso está en blanco, sigue estando en blanco. Y ¿cómo haces cuando no tienes idea sobre lo que hacer? Yo siempre digo que hay una respuesta muy sencilla a eso. Pues si no tienes idea de qué hacer, no hagas nada. O sea, ¿quieres que parece que el mundo esté ahí necesitando tu libro? Pues no, resulta que no. Si es que si no lo escribes no pasa nada. No te va a echar de menos nadie. Solo tu madre, que alguna vez te dirá, oye, ¿tú no eras escritora? Pues no, libros no. Pues mira, no. Madre, no, sí, soy una gran decepción. No, libros no se me ocurre que escribir. Bueno, realmente mi problema no es ese, porque para mi desgracia, yo creo, porque lo mismo da la abundancia que la escasez, la extrema abundancia que la extrema escasez, yo siempre tengo ideas, seguramente malas la mayoría, pero alguna sobrevive al proceso selectivo al que la someto. Pero es que, además, yo he llegado a la conclusión de que cuando uno ya está digamos que cuando ya ha publicado algo, cuando se hace llamar escritor porque él se ha puesto en la tarjeta de visita, escritor, ¿no? O va a algún sitio y le preguntan, oye, ¿y cómo te presentamos? Escritor. Bueno, pues entonces escribes, tienes que escribir. Entonces ya no te vale solamente la denominación, ya tienes que tener recursos de oficio. O sea, esto ya no me vale que si tú eres escritor de los de tarjeta de visita no tengas oficio, ya tienes que tener oficio. Ya ahí no valen excusas. Tienes que tener unos recursos a los que puedes acudir cuando hay necesidad. Tienes que tener unos ahorros. Y el día en que te hace falta para llenar la nevera, vas y coges de los ahorros, que para eso se está ahorrando. Eso es tener oficio. Y tener oficio, pues a lo mejor son trucos. Bueno,
No, yo no los quiero llamar trucos porque yo creo que son oficio. Es que cuando te has quedado sin ideas, cuando tu cerebro se ha quedado en blanco, porque no es la pantalla la que se queda en blanco, no es el papel el que se queda en blanco, es tu cerebro el que está blanco como la leche, tienes que ir a ese sitio donde te enseñan qué tienes que hacer, donde te dan las ideas. Y eso es la historia de la literatura. Quiero decir, si tú eres lector, no tienes problemas. No tienes problemas porque tienes recursos, porque has sido lector toda tu vida, porque sigues siéndolo. Y la historia de la literatura te da pautas. Tú ya no vives en la Edad Media ahora mismo, que es de donde yo empezaría un poco a tirar, ¿no? Pero puedes usar recursos de la propia Edad Media para salir del paso. Tienes que escribir un artículo y no sabes sobre qué. Bueno, pues puedes acudir al relato medieval. Vamos a acotarlo entre 1300 y 1400 en la Francia de los ciclos caballerescos, que estaba dirigida por la burguesía de la época y que se construían en verso. Pues yo citaría el Roman de Troyes de Benoît de Saint-Maur, del tipo caballeresco y didáctico. Entonces, bueno, entonces se contaban episodios tales como raptos, naufragios, guerras, piraterías, intervenciones milagrosas. Esas cosas las puedes traducir a la vida de hoy. Para naufragios, los de la clase media española, por ejemplo, naufragando, vamos, con el agua al cuello. Guerras, las guerras son económicas. Bueno, pues ahí tienes una guerra, escribe de la guerra. Piraterías, sin número, no vamos a contarlos porque son increíblemente largas. Intervenciones milagrosas, las del Banco Central Europeo, pues ya tienes ahí tema. ¿De dónde te has ido? Al relato medieval. Fíjate, ¿quién te iba a decir a ti? Si realmente has leído, si realmente conoces tu historia, bueno, yo he echado mano, en este caso, de la tradición francesa, pero es que yo siento que la tradición europea es la mía, porque está más conectada de lo que creemos, lo mismo que en España somos muchos y muy diversos que dicen y tal, pero es que claro, es que todos descendemos de unos monos que escaparon de África, igual que estos que están intentando saltar la valla, no digo estos pobres señores que vienen de África, huyendo de África, todo el mundo huye de África desde hace milenios, ¿no? Los seres humanos escapamos todos de África. Somos monos erguidos que escaparon de África en un momento dado y que siguen huyendo. Venimos todos del mismo sitio, entonces aquí estas distinciones, ¿no? Y eso que parece que nos hace tan especiales ahora y tal y cual, en su momento no lo ha sido y en el origen no lo ha sido y bueno, en todo caso podemos hablar de tradiciones culturales distintas, Oriente y Occidente y tal y cual, pero en el fondo somos todos lo mismo, somos la misma cosa y los que se empeñan en encontrar estas grandes diferencias normalmente yerran por desconocimiento y para su desgracia, ¿no? Bueno, también estaban el relato humorístico y el relato erótico de estructura abierta. Por ejemplo, estaba el de Camerón, de Boccaccio, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, el libro de Buen Amor, del arcipreste de Ita, y tantos modelos a los que tú te puedes agarrar para escribir cualquier cosa. Porque además el siglo XX, que ha sido disolvente, ha tenido esa facultad, la de digamos que, acabar con los compartimentos estancos, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, tengo que escribir un artículo, tengo que escribir un relato, un cuento, una novela, voy a echar mano de los modelos que ya sé y a intentar hacer, pues eso. Ahora se ha puesto de moda otra vez el relato erótico, que parecía una cosa que dejábamos. No, si es que las modas las vivimos como algo muy contundente, pero no nos damos cuenta de que son igualmente evanescentes y efervescentes y decadentes y caducifolias, ¿no? Son caducifolias y vuelven al cabo de los 5 años y nos parece que ha pasado ya una eternidad, lo mismo que ha venido el WhatsApp y creíamos que estaba aquí de toda la vida, ¿no? Y claro, imagino que los que tengan 15 años sí piensan que está aquí de toda la vida, pero los que ya tenemos una edad tenemos que darnos cuenta de que hace 5 años no existía. Bueno, pues se pueden luego utilizar, y yo hablo de mi taller, de lo que yo uso como referencias,
técnicas del Renacimiento. Y cuando digo utilizar, no me refiero a que haya que escribir como Boccaccio, por supuesto que no, pero puedes recordar a lo que hacía Boccaccio para intentar contar algo de tu propio tiempo, porque si de algo sirve la ficción y de algo sirven los escritores es para seguir siendo un espejo de las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes del alma humana en un determinado tiempo. Pero lo que digo, siempre son las mismas, desde que somos sapiens sapiens, son las mismas prácticamente, ¿no? Lo que cambia es el escenario, lo que cambia es la tecnología, pero el alma humana es muy parecida. Y aunque demos pequeños saltos evolutivos, no se sabe muy bien, los damos más bien en la moral que en cuestiones como que nos salgan alas o que podamos sumergirnos a 2000 metros bajo el agua y respirar, ¿no? Bueno, pues en el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, tenemos las novelas de caballerías, las de tipo pastoral, como la Diana de Montemayor, la Diana enamorada de Gil Polo. Había muchas Dianas en la época. Lo mismo que hoy día, pues hay muchas sombras de Grey. Y probablemente dentro de un tiempo la gente se acuerde de esto lo mismo que de las pobres Dianas estas que hicieron más mérito, ¿no? Están las novelas moriscas, las historias de la Bencerraje y la hermosa Jarifa. Jarifa es un nombre maravilloso, habría que resucitarlo para ponérselo a nuestros hijos y nietos. Y Jarifa, Jarifa. Antes había muchas Jarifas que inspiraban novelas, que inspiraban poemas, y ahora no hay ni una sola Jarifa. La novela picaresca está El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. Bueno, está la construcción, es de ritmo lento, descripciones de ritmo lento, solamente con una cosa, decir, bueno, voy a utilizar la descripción aquella de ritmo lento, bueno, pues me puedo soltar ahí un párrafo y relleno la hoja, si es que eso es lo que quiere hacer un escritor. Yo creo que no, pero bueno, si eso es lo que quisiera hacer, para rellenarlo puede echar mano de eso. La novela dramática, por ejemplo, la novela dramática ofrece grandes recursos porque incluye el diálogo sin descripciones. Uno piensa, bueno, esta cosa de dialogar es algo que me enseñan en un taller que hice por internet, que me salió muy barato, pero me enseñaron a dialogar. Bueno, pues en la Celestina ya hablan así los personajes, el narrador no interviene, no es algo que se hayan inventado ahora, ¿no? Las novelas de caballerías desarrollan aventuras inverosímiles y son episodios ligados, protagonizados por un mismo protagonista, valga la redundancia. Bueno, Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. ¿Se puede explicar toda la economía contemporánea con la estructura de una novela de caballerías? En el siglo XVIII damos un salto, ¿no? En el siglo XVIII se hace la novela moderna de investigación documental de la sociedad y un retrato de clases sociales, y surge la novela burguesa. Se trabaja el suspense y el sentimentalismo. Estoy haciendo una brocha de trazos, estoy dejando unos trazos de brocha gorda, evidentemente, pero es un esquema en el que luego se puede completar, pero que sirve de estructura. Bueno, pues estos dos, suspense y sentimentalismo, son claves en la narración contemporánea de los medios audiovisuales, por ejemplo. Se utiliza sin cesar en la ficción televisiva del Culebrón, de la teleserie El Príncipe, la serie esta que ha tenido un gran eco. Bueno, pues El Príncipe utiliza sin cesar recursos de la novela del siglo XVIII. En el siglo XIX tenemos dos tendencias, el realismo y el romanticismo. El realismo se trata de reproducir la vida cotidiana en lo esencial de su época y, bueno, se puede desglosar novela naturalista, la novela regional y social. Hombre, por favor, en la novela regional y social sigue plenamente vigente. Uno puede hacerse ahora mismo escritor fundacional de una de estas pequeñas
pequeñas, grandes autonomías que estamos construyendo entre todos. Este Estado plurinacional que queremos... Bueno, pues si tú eres escritor fundacional de La Rioja, que era algo que nunca había existido en la historia, pues te garantizas, si no la inmortalidad, por lo menos una estatua en una plaza pública, ¿no? Que luego hasta tus nietos incluso podrán ver hasta que llegue otro que sea mejor que tú y la tire para colocarse, le corten la cabeza y pongan la del otro, que seguramente serán parecidos, ¿no? Pero bueno, hay grandes novelas en el siglo XIX, es el siglo de la explosión de la novela, y yo reconozco que soy fan y vivamente rendida de la saga de las adúlteras, que yo le llamo, que son las Madame Bovary, Ana Karenina y La Regenta. Yo las leí cuando era adolescente y recuerdo que en cada momento... Madame Bovary es una novela más ligera porque Flaubert era un estilista muy acerado y depurado, y entonces dejaba las cosas, iba con el estilete cortando y lo dejaba en su esencia, ¿no? Pero La Regenta, por ejemplo, de Clarín, yo recuerdo haberla carreado cuando era adolescente, me puse cachas solamente de llevar La Regenta debajo del brazo, la paseaba y no me atrevía a leerla porque me parecía, decía, menudo plomo, o sea, si me está dejando los bíceps de esta manera. Y entonces un día ya, bueno, de tanto pasearla, porque me gustaba mucho presumir de lo que leía, llevándolo así puesto para que lo vieran, ¿no? Decía, oye, que yo estoy leyendo esto, ¿eh? Y bueno, así leía a gente, bueno, que nunca creeríais. Y un día abrí La Regenta y empecé a leerlo, empecé a leer aquel tocho de 7 millones de páginas y me quedé fascinada. Me quedé nubilada, me quedé rendida, ¿no? No paré hasta que no me la acabé, me costó 3 o 4 días, pero intensivos, y me pareció increíble, me pareció un novelón increíble, ¿no? Y además simpatizo mucho con el autor, con Clarín, por motivos de biográficos. Bueno, nunca creeríais la maravilla que son y las cosas que se pueden aprender leyendo a Clarín, leyendo La Regenta, leyendo Madame Bovary o Ana Karenina. Bueno, en el siglo XX, en el siglo XX hay dos cosas trascendentales, a mi modo de ver, que mediatizan la evolución de la literatura, y ya con esto voy a acabar. O más bien hay tres. Bueno, hay dos hechos que son ajenos a la literatura, que son la falta de absoluto, digamos, y el inconsciente freudiano, que de alguna manera rompen todos los esquemas de tantas cosas, ¿no? de la vida humana en general. Y luego está el Nouveau Roman, que también es demoledor. A partir de aquí estamos en un momento que somos herederos del siglo XX en literatura, pero estamos también intentando recuperar formas de narración clásicas. Hay otros dos hechos esenciales, que son el movimiento Oulipo, que es el del juego llegado a la literatura, y la literatura latinoamericana en lo que nos afecta a los lectores y escritores de lengua española. Yo solamente con echar mano de referencias imitadoras, en el caso de la literatura latinoamericana, por ejemplo, pues oye, voy a intentar imitar a Cortázar en un párrafo, en una página. Solo con eso ya soy capaz de tener recursos suficientes para salvar mi día de trabajo en caso de que me haya quedado en blanco. Pero bueno, voy a concluirlo porque se extendería mucho el tema y no sé si tenemos tiempo para más o para un par de preguntas o eso. Bueno, pues entonces mejor me callo porque es como mejor estoy, que diría mi madre. Muchas gracias por oírme tan atentamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces las preguntas, los comentarios que quieran hacerle a Ángela. Cuando un escritor en la actualidad no puede vivir de los derechos de sus libros, cuando hay menos conferencias, esas actividades paralelas, ¿no?, que es de las que ha vivido el escritor muchas veces, ahora hay menos conferencias seguro, ahora hay menos colaboraciones de prensa, ¿de qué vive y de qué va a vivir un escritor?
pues como todo el resto de los españoles, de nuestras familias, claro, de la despensa de la yaya. Hay una canción del verano ahora que dice en Calayaya, que lo he visto en YouTube el otro día, porque esto ha cambiado mucho nuestras vidas. Pues te vas en Calayaya o tratas de casarte bien, que es algo que tendríamos que hacer todas, llegadas a una edad, o tratas de ganar la lotería, o porque claro, paro no tienes, ¿no? Eres autónomo de estos que casi no pueden cotizar o que no cotizan directamente, o te sumerges, economía sumergida, y lo que yo he dicho, ir a cenas de ricos y amenizarles las cenas o algo. Porque evidentemente no hay conferencias, no hay… de los derechos de autor vive muy poca gente, nunca ha vivido nadie de los derechos de autor. Entonces, bueno, pues uno se intenta sobrevivir escribiendo en los periódicos, si puede, escribiendo en las revistas, haciendo una colaboración, haciendo un congreso, haciendo un viaje, haciendo lo que sea, ¿no? Pero evidentemente es muy difícil, y lo que supone también es… porque la cultura tiene que ser de alguna forma mimada si no queremos caer en la barbarie, claro. Entonces, hay que ejercer el mecenazgo privado o el mecenazgo público, y tú tienes que… Oye, Rilke era un señor que se pasó la vida yendo a comer a casa de sus amigos, a vivir a casa de sus amigos, que claro, evidentemente eran todos la condesa de von Taxis y no sé quién, lo he pronunciado mal seguramente, lo digo porque como está grabado luego me pillarán y… Exacto. Bueno, evidentemente, si no tienes amigos condes ni amigos ricos, pues… bueno, pues te tienes que buscar otra manera, pero que a estas personas hay que mantenerlas con vida. O sea, no digo viviendo en un palacio alemán, no, digo comiendo por lo menos una vez al día, ¿no? Entonces, si no se ejerce ese mecenazgo, corres el riesgo de extinguirlos a todos, de que nos hagamos todos administrativos o tenderos, que son profesiones que yo envidio, ojo, y que tienen… por lo menos garantizada la manutención, y descabezas intelectualmente una sociedad. ¿Y con eso qué consigues? Pues con eso consigues empobrecerla y estar más cerca de la barbarie. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Hablabas antes de la ficción, ¿no? De que estamos empezando otra vez a necesitar… Bueno, yo todavía soy estudiante y tal, pero siempre que nos hablan de ficción casi siempre está ligado a que la sociedad pues está en decadencia y que típico un poco al romanticismo de por evasión. Evidentemente. Entonces, yo creo que sigue siendo la teoría pendular de que otra vez cuando la sociedad está decayendo o no es capaz de afrontar, digamos, la realidad, es cuando necesita otra vez pues los shows, la distracción y la… Evidentemente, eso es así y sigue siendo cierto. O sea, cuando ese florecimiento, entre comillas, que yo apuntaba de la ficción, lo que está denotando es eso. Está denotando una decadencia, un hartazgo, un cansancio. Ya no podemos ver la realidad y necesitamos pensar en otra cosa porque nos sentimos abrumados. Es un síntoma clarísimo, como tú muy bien has recordado, de decadencia económica y decadencia moral y de decadencia en todos los sentidos. Estoy de acuerdo. Solamente un comentario acerca de lo primero que dijiste, porque me he identificado contigo en el tema de la luna. Porque yo los recuerdos míos de mis primeras relaciones recuerdo un texto, una cuartilla, cuando estudiaba unas pastillas pequeñitas, que era que íbamos a ir de viaje de novia a la luna, y después no ha sido realidad, o sea que también ha avanzado en otros aspectos. Pero es verdad que Julio Verne adelantó el tiempo, o sea, con sus escritos, Sí, sí. que podía hacerse realidad. Solamente me he identificado contigo. Sí, totalmente, es verdad, pues me alegro. No hemos llegado a la luna, pero muchos estamos en la luna. Lo que ocurre es que, claro, es más cómodo que estemos en la luna que estemos en la realidad, picando la piedra dura de la realidad, ¿no? Pero sí, Julio Verne fue un enorme adelantado, y por eso yo lo he mencionado, porque era visionario, porque un escritor también tiene que tener, aunque no escriba ciencia ficción, tiene que tener ese punto visionario, que yo lo veo como poético, ¿no? Para mí es una intuición poética de la realidad
que no te haga avanzar bueno, la idea del submarino o del helicóptero, pero sí que te dé la percepción de la realidad y que eso puedas comunicárselo a tus coetáneos, ¿no? Decirles cosas que a lo mejor ellos no ven, no porque seamos mediums televisivos de estos de madrugada, no somos Sandro Rey, ¿no? Pero sí que tienes que tener esa intuición poética que te haga tener algo que comunicar. Sobre lo que está diciendo de la tradición de los relatos clásicos y la novela clásica, decía, por ejemplo, Emilio Pacheco, que un escritor era todos los libros que había leído, y que hoy en día se tiene menos en cuenta el pasado literario que compartimos y se lanza uno sin haber leído, como decía estos escritores que no han leído y que sin embargo escriben, si se tiene menos en cuenta el legado literario que tenemos. Claro que sí. Bueno, y de hecho ahí yo lo que veo, que también es una manera de salvar el libro, digamos, pero yo he visto claramente cómo el libro se ha transformado en un objeto portador de un autógrafo para famosos, por ejemplo. Porque antes las editoriales tenían pudor y a los famosos les hacían libros de no ficción. ¿Cómo llevarse bien con la suegra? Las recetas de toda la vida de mi familia tan importante, ¿no? Ese tipo de cosas, pero ahora les escriben novelas, los negros. Porque el sector editorial, ojo, no es un reproche, es que el sector editorial está desesperado. Está hundido y está desesperado. Entonces buscan la manera de vender libros y de sobrevivir. Entonces es muy legítimo. Pero claro, escriben novelas para gente que vende las que firma. O sea, que todas son objetos en los que se puede estampar un autógrafo. Y entonces permiten a la gente, a los admiradores, acercarse a sus ídolos para que les firmen. Y cuesta 20 euros y que te den un autógrafo, ¿no? Entonces el libro, escribir libros, publicar libros no es sinónimo de ser escritor. Un escritor es algo más que eso. Un escritor tiene que ser una persona culta, lo mismo que un editor tiene que ser una persona culta. Y lo mismo que se supone que un intelectual tiene que ser una persona culta. Lo que no puede ser es no sé, un parvenu que de repente dice que es escritor, que no conoce su tradición, que no ha leído. ¿Cómo puede un escritor no leer? ¿Cómo puede un pescadero no vender pescados y llamarse pescadero? Sería la vergüenza de los pescaderos, de los gremios de pescadería, ¿no? No, yo soy pescadero pero vendo perejil y de ahí no me saca nadie. Pues oiga, usted no es pescadero, usted es un tipo que vende perejil. Eso es lo que está pasando también en el mundo del libro. Me parece que la experiencia argentina es que pasa en el mundo del arte, ¿no? Tenemos de repente así como actores que no acostumbran ir al teatro, músicos que no escuchan a otros músicos, claro. ¿No? Es una cosa, y de repente el motivo por el cual eso sucede es que no quieren que su obra se vea influida, digamos. Pero ¿cómo no se va a ver influido? Claro, o sea, un escritor, un músico, ¿cómo no va a ser influido por la música? ¿Por qué va a serlo? ¿Por la ingeniería aeronáutica? O sea, es el único... Mozart, el pobrecito, moriría del susto, ¿no? Si lo supiera. Claro. De nuevo, quiero decir. Bueno, siendo ya las 12:10, vamos a agradecerle a Ángela. No, a vosotros, muchas gracias. La verdad que lamentamos siempre tener que cortar, porque siempre estamos cortando en lo mejor, en la primera conferencia y ahora también. Claro. Pero bueno, esperan otros conferencistas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.